Definimos datos estándares a una serie de tiempos bien definidos que se obtienen a partir de la medición del trabajo de distintas tareas para así generar una base de datos que contengan aspectos como tiempos de movimientos, tareas y elementos. El objetivo de los datos estándares es permitirnos realizar la medición de una tarea específica sin el empleo de un dispositivo medidor de tiempo. Es decir, que conforme se vayan añadiendo tareas, no se tenga la necesidad de realizar la toma de tiempos, sino que simplemente utilizar aquellos que ya están determinados en la base de datos. Por lo que en este caso, analizaremos cómo es la aplicación de estos datos en operaciones de maquinado, como por ejemplo el torno. Aplicación de los datos estándar en la operación de torneado. El torno es una herramienta capaz de mecanizar piezas de forma geométrica de revolución, donde por medio de una cuchilla o herramienta de corte se les da forma. A través de estos podemos obtener cilindros, conos, hélices, entre otros. A continuación les hablaremos sobre las partes de un torno, las cuales son las siguientes: cabezal, motor, eje principal, torreta, carro orientable, contrapunto, carro transversal, carro del torno, eje de cilindrar, eje de rosca, bancada. Las partes más importantes son el eje principal, ya que impulsa el amarre que sujeta la pieza a mecanizar. El contrapunto sirve de apoyo a piezas por su longitud que pueden sufrir deformaciones durante el mecanizado, y la cabeza motor contiene el motor y las cajas de avances que impulsan al eje principal. El uso de los tornos es muy amplio en la industria automotriz, informática, eléctrica y cualquier otra industria que requiera mecanizar, enroscar, cortar, cilindrar, agujerar y ranurar piezas en forma geométrica. Por lo que es necesario contar con una serie de datos para poder determinar la velocidad en la que se trabajará, como por ejemplo el tiempo de corte, de desbaste, de cortes, entre otros. Torno podemos encontrar muchos accesorios disponibles para aumentar la versatilidad del torno y la variedad de piezas de trabajo que se pueden maquinar. Uno de los dispositivos para sujetación de las piezas de trabajo es llamada perro de torno. Este es un dispositivo de forma circular como un tipo broca que nos ayudará a sujetar las piezas. Este debe ser constantemente lubricado y ajustado conforme a la pieza que se va a trabajar. Los mandriles nos apoyarán bastante durante la operación, ya que sujetarán las piezas redondas o hexagonales. Los mandriles más utilizados son el mandril universal de 3 mordazas, el independiente de 4 mordazas y las mordazas convergentes. De igual manera, encontramos al punto contrapunto giratorios, o mejor llamados puntos fijos. Estos se utilizan comúnmente para soportar piezas sujetas sobre el mandril o cuando las máquinas se encuentran trabajando con piezas entre puntos. Por otra parte, tenemos las lunetas. Las lunetas fijas nos ayudarán para soportar las piezas largas sujetas a un mandril o entre centros del torno. Estas se colocan y se alinean con las guías del torno y pueden quedarse en cualquier punto de banca del torno. De este mismo contamos con las lunetas móviles, que estas son puestas sobre la montura junto con un carro longitudinal para evitar que la pieza se mueva. Por último, estos nos sirven para sostener una pieza de trabajo al maquinado interno entre centros, de forma que las operaciones de maquinado posteriores sean concéntricas con respecto a la perforación. Con contamos con diferentes. Puede ser el husillo simple, husillo expandible, múltiple o vástago. Ahora hablaremos sobre la velocidad de corte. La velocidad de corte es cuando una parte de la circunferencia del material a trabajar pasa por la herramienta de corte llamada burir, con punta de diamante o de metal forjado en algunos casos. Esta velocidad se maneja en pies o en metros por minuto. La velocidad de corte recomendada es diferente para cada material. Estas velocidades de corte las han determinado los productores de metales y fabricantes de herramientas de corte para las más convenientes para la larga duración de la herramienta y el volumen de la producción. Esto es muy importante, ya que si por ejemplo la velocidad es muy baja en el torno, ocasionará pérdidas de tiempo, y una velocidad muy alta hará que el material no se desbaste de forma delicada, ocasionando que el material se deforme y la herramienta se desafile excesivamente, teniendo que parar para realizar algún cambio de buril o afilar esta herramienta. La fórmula utilizada para encontrar la velocidad de corte en este caso es muy fácil de entender.
teniendo así revoluciones sobre minutos es igual a la velocidad de corte por la longitud de la pieza sobre el diámetro de la pieza. También la tabla para material a tornear es necesario, ya que son distintos tiempos estándar para cada diferente tipo de material. Como ejemplo utilizaremos una pieza de acero para maquinado en desbaste. Primero encontramos su velocidad de corte, que sería en este caso 90 por la longitud de la pieza, que sería 4, sobre el diámetro, que sería 2, igual a un total de 180 revoluciones por minuto. Ya teniendo la velocidad de corte, pasaremos a buscar el tiempo de desbaste, es decir, el tiempo que se llevará el recorrido. Primero revisamos su fórmula. Nos quedaría que tiempo es igual a distancia sobre velocidad, que a su vez quedaría la distancia en pulgadas, número 16, sobre el tiempo estándar del avance, que sería, dependiendo del material, en este caso 0.20, por la velocidad del corte, como antes mencionada, a 180 revoluciones por minuto. Muchos factores pueden alterar los cálculos de la velocidad y el avance en la operación, como las condiciones y diseño de la máquina o herramienta que se vaya a utilizar, el material que se corta, la condición y diseño de la herramienta de corte, además del refrigerante que se usa en el corte, el método de sujeción del material y el método de montaje de la herramienta de corte. Cabe mencionar que algunos de los métodos para comunicar los datos estándar son gráficas, hojas de trabajo, fórmulas y tablas. En este caso utilizaremos la aplicación de fórmulas. ¿Qué es la velocidad de corte en el torno? La velocidad de corte en el torno es la que tiene un punto en la superficie que se corta cuando ésta gira. Al igual que en el trabajo de taladro de prensa, el avance se expresa en milésimas de pulgada por revolución y las velocidades en pies de superficie por minuto. Un ejemplo de esto es que se necesita tornear una pieza de acero para máquina de 2 pulgadas de diámetro, el cual tiene un avance de desbaste de 0.20 pulgadas y un avance de acabado de 0.30 pulgadas. Para la resolución del problema es necesario también conocer la tabla de avances para corte con torno, en la que se muestra que el acero de máquina para un acabado con una medida en pulgadas tiene de 0.03 a 0.010 de avance. Por otro lado se encuentra la tabla de velocidad para corte con torno, en la que el material de acero de máquina tiene una velocidad en devastado de 90 pies sobre minuto. Primeramente se procedió a determinar el corte de acabado, el cual ya mencionamos anteriormente, en donde la fórmula arrojó un resultado de 216 revoluciones por minuto. Para realizar los cálculos de tiempo de corte de acabado se necesita la siguiente fórmula. La longitud de la pieza, en este caso 16 pulgadas, entre el tiempo predeterminado del acabado del acero en máquina, en este caso 0.03, ya que las medidas se encuentran en pulgadas, por el corte de acabado, que es 216. Esto nos arroja un total de 24.7 minutos. Para calcular el tiempo de magnitud total, sumamos el tiempo de desbaste, que es 4.4 minutos, más el tiempo de acabado, que es 24.7. Nos da un total de 29.1 minutos. Es por esto que cualquier mecánico debe de ser capaz de estimar el tiempo necesario para maquinar una pieza de trabajo. Debe de tomarse en cuenta la velocidad del husillo, el avance y la profundidad del corte. Una vez analizados los resultados obtenidos dentro del caso práctico, se pudieron observar distintos cálculos, los cuales se realizaron con el fin de obtener una serie de datos para poder manejar una máquina de torneado a la cual se colocará un material de acero. Primeramente se pudo conocer la velocidad a la cual se tendrá que manejar el torno, arrojándonos un resultado de 216 revoluciones por minuto. Posteriormente, en base a estos cálculos, se procedió a calcular cada uno de los tiempos que se necesitaron para maquinar una pieza de trabajo
donde se tomaron en cuenta tiempos de desbaste, de corte de acabado y de magnitud total, cuyos resultados fueron de 24.7, 4.4 y 29.1 minutos respectivamente. Con esta actividad nos damos cuenta que en todos los procesos de mecanizado existe un desgaste de las herramientas de corte que se utilizan. Todas estas se desgastan durante el mecanizado y tal desgaste sigue hasta que surge el final del filo. Por eso, en operaciones de acabado se considera inservible el filo de corte cuando el acabado superficial de la pieza deja de cumplir las exigencias previamente establecidas. No es necesario un gran desgaste, basta simplemente con una pequeña parte desgastada en la punta de la herramienta para tener la necesidad de cambiar la misma. Por el contrario, en una operación de desbaste, el desgaste producido en el filo se manifiesta mayormente y puede tolerarse un desgaste considerablemente superior, puesto que no hay unas exigencias de precisión dimensional ni de acabado superficial.